En el uso de la palabra, el congresista Aldo Bardales. Muy buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes, primer ministro. Voy a comenzar mi intervención, señor presidente, respecto a lo que es la creación de distritos. Fue la pregunta que le hice la semana pasada, del cual pues coincidimos bastante en que es un clamor de la población que necesita esto, ¿no? Sin embargo, coincido también cuando usted dice que no podemos ir creando más distritos porque es mayor carga administrativa al fisco. Por lo tanto, es importante definir este punto. Los escenarios son diferentes, señor Premier. Realmente hay poblaciones donde se necesita crear. Y hay poblaciones que sí, no es necesario crearlos. Eso es uno de los primeros puntos que desearía poner énfasis, porque de ahí viene que los gobiernos provinciales y distritales están o atienden las necesidades de las poblaciones urbanas. Más están atendiendo las necesidades de las poblaciones urbanas, que son muchas, son bastantes, señor presidente, y postergan las necesidades de las poblaciones rurales. Ahí va nuestra solicitud de empezar a ver cómo hacer que el Estado llegue a estas poblaciones más necesitadas. Por citar un ejemplo, en la provincia de Moyobamba, la zona rural solo accede a 250 soles mensuales del Foncomún. La zona rural, ¿qué vamos a hacer? Poblaciones con 10.000 habitantes, señor presidente. Es ahí donde hay necesidades, es ahí donde tenemos que atender. Respecto, ya entrando al punto del tema de descentralización, señor presidente, tenemos la articulación intergubernamental. Aquí hay un tema importante que desearía hacer la pregunta: ¿cómo estamos evaluando los procedimientos de integración de las políticas sectoriales con las políticas regionales y locales? ¿Se está logrando esto, señor presidente? Porque si las políticas regionales son para el desarrollo de una visión macro del país, ¿qué están haciendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales para lograr, ¿no?, estos objetivos nacionales? Y por ahí también, señor presidente, va el proceso del presupuesto participativo. Va a continuar como un procedimiento con tantos problemas que se suscitan, donde no hay convocatoria de toda la sociedad civil, de las autoridades o de los involucrados para poder formular cuáles son las necesidades y las prioridades de la inversión pública. ¿Vamos a continuar con este proceso? Esa es otra de las preguntas, señor presidente. Y respecto a los gobiernos locales, ¿por qué los gobiernos locales se encuentran distanciados de los gobiernos regionales? No están trabajando conjuntamente, ¿no?, respecto a las políticas de desarrollo. Pero sí, como muy bien lo dijo el congresista Yudesimo, los gobiernos regionales están realizando obras de competencias municipales. Esas son las incongruencias, ¿no?, las contradicciones que tenemos respecto a la ejecución del presupuesto. Luego, señor presidente, viendo esto también, y involucrando más al CEPLAN también como un organismo de planificación, yo siempre me hago la pregunta: ¿cómo podemos continuar realizando inversión pública cuando los gobiernos locales y regionales no tienen ningún instrumento de planificación? ¿Cómo como Estado va a continuar invirtiendo en una ciudad sin un plan director o un plan de desarrollo urbanístico? Realmente, por eso es que las políticas no son eficaces, señor presidente. La inversión privada sí es eficaz porque sabe a dónde invertir, dónde se tiene que invertir, mientras que la pública
no hay un plan director hacia dónde va una ciudad, y de esta forma también podemos ordenar el desarrollo de las ciudades y no como lo que estamos observando y viviendo la realidad de nuestro país, un crecimiento desordenado. Y hablando de presupuesto, presidente y señor primer ministro, me pregunto, ya que se está hablando del Fondiprel, se está hablando del presupuesto por resultados, se habla de los distritos más pobres, y yo me pregunto, y transmito esta pregunta, ¿qué se ha hecho sobre la asignación de los 200 millones de soles aprobados en el presupuesto del año 2012, que deben ser para los distritos más pobres? Esa es una pregunta que lo he realizado en una reunión que tuvimos con la comisión o subcomisión de modernización, lo he hecho al director de presupuesto nacional, pero hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Qué se está haciendo con esos 200 millones? ¿Ya se ha asignado ese dinero? ¿Se ha transferido? ¿Cuál es la política de transferencia de ese dinero, señor presidente? Y para culminar, ¿cuáles son los indicadores relevantes para que este plan de aquí al próximo año sea evaluado y que se vaya midiendo si las políticas que se están tomando van logrando los objetivos trazados de este plan? Gracias, señor presidente. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Si va a ser subsidiario o si va a ser el rol promotor? Yo creo que nosotros tenemos una constitución política vigente. Y una de las cosas de la hoja de ruta es que nosotros, el documento base es la Constitución de 1993, que es la Constitución vigente. Y sobre esa base nosotros tenemos un rol como Estado promotor, facilitador. Pero también es cierto que no tenemos por qué tenerle miedo a formar una empresa estatal. A nosotros sí nos interesan los centros poblados menores. Nos interesa la distritalización, nos interesa la demarcación territorial. Estamos trabajando muy fuerte este tema. Tenemos reuniones muy continuas con la gente que está haciendo estas gestiones